Hola, espero que se encuentren muy bien. Eh, Hoy en este video lo que vamos a hablar o comentar un poco es sobre cómo puedo hacer para convertir una expresión de infijo a posfijo. La vez pasada estuvimos hablando un poco sobre qué era esto de prefijo y qué era esto de posfijo. Ahora dijimos que, por ejemplo, en lenguaje natural nosotros decimos que 2 por 3 lo escribimos de esta forma. Eso es de manera infija, ahora es formato infijo. Y lo queremos convertir a formato postfijo. Es decir, que en este caso el operador lo estamos poniendo entre los números y nosotros ahora queremos que el operador aparezca más bien después de lo que son los números. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver es, o vamos a comentar un poco, el algoritmo para poder hacer esa conversión de infijo a posfijo, y vamos a analizar el algoritmo en un ejemplo bastante, digamos, robusto, ¿verdad? Un ejemplo bastante grande. ¿Ok? Para eso tenemos que tener, bueno, saber cuáles son los operadores que vamos a trabajar. En los operadores vamos a hablar sobre la precedencia, o sea, cuál va antes que cuál, ¿verdad? Por ejemplo, que la multiplicación tiene prioridad. Si quieren más bien aquí en vez de precedencia, pongámosle prioridad. La prioridad de los operadores. ¿Ok? Entonces, si tengo suma y multiplicación, ¿cuál va primero? Ok, la multiplicación. Si tengo potencia, entonces, ¿qué es lo que decidimos? Entonces, operador es la prioridad y vamos a decir cómo se asocia, ¿verdad? ¿Cómo se hace la asociación o asociatividad? Acá, y los operadores que conocemos que tienen menor nivel de prioridad es, por ejemplo, la suma y la resta. Ahora tienen nivel de prioridad, podríamos ponerle 1. Usualmente se le acostumbra, digamos, en este algoritmo decir que tiene prioridad 2, y sabemos que se asocia de izquierda a derecha. Vean, por ejemplo, que si yo tengo que hacer 1 más 2 más 5, esta operación lo que dice es que primero se hacen los de la izquierda y después el resultado se lo sumo a lo de al valor de la derecha. Es decir, que puedo ir haciendo la operación de izquierda a derecha. Por supuesto, la suma es asociativa, entonces puede ser que yo asocie o sume los que yo quiera primero, pero la resta no, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tengo algo así, sabemos que el orden en que lo tengo que ir haciendo es de izquierda a derecha. O sea que eventualmente primero tendría que hacer a 1 le resto 2, me da menos 1, y a menos 1 le resto 5, me da menos 6. ¿Okay? Entonces hay asociatividad por la izquierda, tanto en la suma como en la resta. Ahora, el siguiente operador que sigue en la prioridad de operaciones es la multiplicación y la división. Para la multiplicación, bueno, eventualmente lo que vamos a estar utilizando probablemente sea el asterisco, ¿verdad? Ese es el carácter que tradicionalmente se utiliza para denotar la multiplicación en una expresión matemática. Y para la división, bueno, usualmente usamos ese símbolo, el slash, perdón, que nos permite, o es el que igual tradicionalmente se utiliza para la división. Esto tiene mayor prioridad, o sea que si tengo una suma o una multiplicación, o más bien una suma y una multiplicación en una sola expresión, la que tiene mayor prioridad es la que debería ser primero. Eso también asocia de izquierda a derecha. O sea, nuevamente, si tengo 16, lo divido entre 4 y después lo divido entre 2, yo voy haciendo las divisiones de izquierda a derecha. Es decir, que primero tendría que hacer 16 dividido entre 4, que es 4, y luego 4 dividido entre 2, que es 2. En matemáticas, bueno, usualmente casi que todas las operaciones se van agrupando de izquierda a derecha, pero hay una que no es así. Y de hecho muy poca gente sabe que las potencias se agrupan de derecha a izquierda. Usualmente cuando quiero escribir una potencia usamos el simbolito de un techito. Eh, este tiene mayor prioridad, tiene prioridad 4 y tiene asociatividad por la derecha. O sea que si nosotros tenemos un 2 elevado a la 3 elevado a la 4 y no tenemos paréntesis, entonces esto es lo mismo que decir 2 elevado a la 3 a la 4, o sea, como algo así.
Ok, entonces primero se hace 3 elevado a la 4 y luego el resultado se hace 2 elevado a ese número. ¿Mm? Es el único operador matemático que se agrupa entonces de derecha a izquierda. Entonces nuestro algoritmo tiene que ver con la prioridad de las operaciones, pero también con qué asocia. Porque si asocia izquierda a derecha, entonces cuando tengamos la misma prioridad podemos ir sacando lo que está a la izquierda. Mientras que si se asocia derecha a izquierda, entonces si tengo la misma prioridad en una potencia, tengo que esperarme hasta llegar a la última potencia para empezar a sacar. ¿Ok? Entonces vamos a analizar una expresión ya un poquillo grande para que vean cómo es el algoritmo que me convierte de notación infija a notación postfija. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener una expresión infija, ¿verdad? En notación infijo. Pongamos por ejemplo 2 por 3 por x. En principio recuerden que la x eventualmente yo la voy a querer cambiar. ¿Verdad? Lo que quiero es evaluar, entonces en algún momento voy a cambiar esa x por un valor de un número. Entonces esta x la tenemos que manejar como si fuera un número. ¿Ok? Vamos a tener más el seno. Las funciones son interesantes, las funciones funcionan, valga la redundancia, como un paréntesis izquierdo. Es básicamente como un paréntesis izquierdo, porque cuando encuentre un paréntesis derecho, él va a sacar hasta que encuentre un paréntesis izquierdo o una función que funcione como paréntesis izquierdo. Okay, entonces voy a tener seno de 5x. Algo importante es si vamos a aceptar que de pronto nos escriban por ejemplo 5x y no nos pongan el simbolito de multiplicación, ¿verdad? Ese tipo de cosas hay que dejar claro, digamos, cuando vamos a hacer un programa que evalúe expresiones matemáticas, qué cosas vamos a aceptar y qué cosas no. Y al final voy a poner, por ejemplo, un 2, lo que puse hace un rato, 2 a la 3 a la 4. Podríamos poner una x aquí. Ok, tengo una expresión así en infijo. Entonces, necesitamos saber qué cosas vamos a aceptar y qué cosas no. Por ejemplo, pronto nosotros vamos a aceptar entonces que la multiplicación sea con asterisco. Vamos a decir aquí que entonces 5x, de pronto podríamos analizar si aquí nosotros vamos a hacer que automáticamente ella entienda, la computadora entienda, que tiene que poner un asterisco, ¿verdad? Una multiplicación, o va a ser responsabilidad del usuario poner esa multiplicación. Esas son cosas que debemos tener bien claro cuando vamos a hacer el programa, porque eventualmente necesitamos, ¿verdad?, que el usuario sepa cómo tiene que escribir las cosas. Entonces vean lo que vamos a hacer. Este es en infijo y por aquí al lado derecho voy a escribir la expresión en postfijo siguiendo más o menos el algoritmo, ¿verdad?, que utilizaríamos. Entonces vean la idea. Yo voy a tener lo primero que me encuentro, voy a ir leyendo eh, cada uno de los elementos de mi expresión. Eso se llaman tokens usualmente. Entonces vamos a ir diciendo que cada uno de estos es un token. Luego tal vez hablamos un momento sobre los números, porque los números de pronto no solamente son números de un solo dígito. Ahora podríamos tener aquí 23, 25, o puede ser que tengan decimales, ¿verdad? Puede ser 25, 3 o punto 3, también depende de lo que vayamos a aceptar como este separador de los decimales. Ahora si va a ser el punto o va a ser la coma. Usualmente, bueno, yo recomendaría el punto, pero ok, entonces nuestro primer token aquí es un 2, es un número. Los números salen directamente a nuestro resultado. Luego sigue un operador. Esta pila que tengo aquí es una pila de operadores. Entonces cada vez que obtengo un operador, viene la pila y ahorita vamos a ver cómo es que saco operadores de la pila. Entonces viene otro número, que es un 3. Lo saco de una vez a mi resultado pues fijo. Después ya les digo, eventualmente puedo decidir si aquí voy a poner un separador. Yo recomendaría un separador, sobre todo para cuando tenga números que tengan decimales, ¿verdad? O que sean eh, un, de más de un dígito. Entonces, en este caso ya saqué el 2 y el 3.
el siguiente operador es una multiplicación. Entonces yo antes de meterla a mi pila de operadores, pregunto, ¿el operador que está más arriba de mi pila tiene la misma prioridad o, eh, o mayor que el que estoy metiendo? Si es así, entonces lo tengo que sacar. Si tiene la misma prioridad, algo importante, si tiene la misma prioridad, entonces yo pregunto si se asocia de izquierda a derecha o derecha a izquierda, lo que les decía. Porque si se asocia de izquierda a derecha, entonces eventualmente tengo que hacer primero este producto y luego hago este. Pero si se asocia de derecha a izquierda, entonces este no sacaría al que ya está dentro. O sea, este entraría directamente a la pila. ¿Qué es lo que va a pasar con las potencias? Entonces, en este caso la pregunta es, bueno, ¿tenemos misma prioridad? Sí, tenemos misma prioridad. Y este operador de multiplicación va a ser asociativo por la izquierda. Entonces, este lo tengo que sacar. Y yo seguiría sacando hasta que no se cumplan esas condiciones que dije. En este caso ya se acabó la pila, entonces no tengo con quién más comparar. Por lo tanto, voy a meter este producto. El X dijimos que funciona como un número. ¿Okay? Entonces va directamente a nuestra salida. Lo que sigue es una suma. Entonces yo digo, bueno, lo que está adentro, el operador que está adentro, eh, ¿tiene mayor prioridad que la suma? Sí, la multiplicación tiene mayor prioridad. Ok, la saco. Ok, la suma entonces, bueno, ya se acabaron mis operadores en la pila, entonces meto la suma. Lo que sigue es la función seno. Okay. El seno funciona como un paréntesis izquierdo. Entonces, cualquier función va a servir como paréntesis izquierdo. Ya sea que yo decida guardar la función con el paréntesis izquierdo o simplemente seno, ¿verdad? Yo usualmente las guardo así, sin el paréntesis, o sea, al valor le tengo que aplicar seno. Y esto, les repito, funciona como un paréntesis izquierdo. Un paréntesis izquierdo entra directamente en la pila. Y lo único que lo saca es un paréntesis derecho. ¿Okay? Entonces, vamos con el 5. Es una constante, un número, sale. Vamos con la multiplicación. Llega y dice, ok, la multiplicación, lo que tengo aquí es un paréntesis izquierdo. Un paréntesis izquierdo no lo saca nadie excepto un paréntesis derecho. Entonces meto mi multiplicación. El X es un número, entonces lo pasamos directamente a la salida. Viene paréntesis derecho. El paréntesis derecho me dice, tengo que sacar todo hasta que me encuentre un paréntesis izquierdo. Entonces tengo que sacar el producto y tengo que sacar la función seno que me está sirviendo como paréntesis izquierdo. Entonces ya ahí se acabó mi paréntesis derecho. Ya saqué hasta que me encontré un paréntesis izquierdo. Si eventualmente se me acaba la pila y no encuentro un paréntesis izquierdo, ahí me doy cuenta entonces que tengo un problema de paréntesis, o sea, tengo más paréntesis de la cuenta. Entonces ahí le avisaría al usuario, ahí tienes más paréntesis, ¿verdad? De los que puedes tener. Entonces va la suma y digo, ok, el operador que está adentro tiene eh, mayor prioridad o igual. Yo digo, sí, tiene igual prioridad. Y si tiene igual prioridad, se asocia por la izquierda. Sí, la suma asocia por la izquierda. Saco esto más. Ok, ya me quedé sin operadores, entonces meto con el que estoy trabajando. Y digo, ok, el 2 es un número, sale directamente. Viene un operador de potencia. Entonces, bueno, el operador de potencia, yo pregunto, ¿será que el que está arriba en la pila tiene mayor prioridad? No, la potencia tiene mayor prioridad, entonces la meto. El 3 sale directamente, ¿verdad? Viene otro operador de potencia y dice, bueno, el operador de potencia tiene mayor prioridad el que está adentro. No. ¿Tiene igual prioridad? Sí, sí tiene igual prioridad. Pero, ¿cómo asocia la potencia? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Entonces este no lo va a sacar. Por último saco la X, que es un número. Y cuando se me acabaron los tokens, cuando termine mi expresión, entonces voy a sacar todo lo que está en la pila. Y digo, ok, potencia, potencia, suma.
y ya quedó mi expresión en postfijo. Vean que lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad?, es que tengo que hacer 2 por 3, luego tengo x por, o sea, por x, hasta aquí voy, hasta este número. Luego dice que tengo que hacer 5 por x, voy a hacer un poco más despacio porque no va a caber. A 5 por x le aplico la función seno. Quitar esto para que no confunda. Ahora hasta el momento voy hasta acá. Y dice, ok, a los dos resultados anteriores le aplico suma. Hasta el momento entonces vamos por aquí. Luego tengo que hacer, aquí viene 2, 3x, pero hago la potencia. ¿Hago la potencia de quién? De 3 y x. Entonces dice que hago 3 a la x. Y a ese resultado le aplico potencia, o sea, 2 elevado a eso. 2 elevado a 3 a la x. Ok. Hasta el momento entonces voy hasta acá, que saqué las dos potencias. Y me falta la suma final. Entonces le digo, ok, la suma final. Ah, bueno, entonces tengo que sumar este resultado con todo el resultado anterior. Perdón, ahí no me está dibujando aquí. Ok, y es justamente, si lo ven, es justamente lo que tengo en la notación infija. Ok, ese va a ser entonces nuestro algoritmo. Resumiendo, los números salen directamente a mi resultado. Cuando encuentro un operador, me fijo cuál es el operador que está en la pila. Si la que está en la pila tiene mayor prioridad, entonces lo saco. Si tiene igual prioridad, pero la asociatividad es izquierda, también lo saco. Pero si la asociatividad es por la derecha, entonces no lo saco, más bien meto el que traigo. O, por supuesto, si es un paréntesis izquierdo, lo meto. ¿Ok? Y un paréntesis izquierdo solo lo saca un paréntesis derecho. Básicamente, siguiendo esas reglas es que vamos a lograr convertir una expresión de la notación infija a la notación postfija. ¿Ok? Bueno, lo que sigue ahora es justamente escribir ese algoritmo ya ahora sí en un programa, ¿verdad? Nosotros lo vamos a escribir en P5, que es donde hemos venido trabajando, y después falta todavía cómo es que vamos a hacer un evaluador de estas expresiones en postfijo. O sea, como si yo tengo esta expresión, voy a escribir o voy a hacer que el computador sepa cómo evaluar esta expresión. Ya más o menos en un video anterior más o menos hablamos de cómo es que se hace la evaluación, pero bueno, tenemos ya ahora sí que escribir el programa. Lo otro que les iba a comentar era que en esta expresión en postfijo, de pronto yo necesito tal vez un separador. Probablemente yo utilice una coma para ir separando. Y entonces cuando vaya a leer la expresión simplemente voy leyendo lo que hay entre coma y coma. La última eventualmente no hace falta, pero voy a ir leyendo lo que hay entre coma y coma. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque eventualmente en mi expresión, en vez de un 2, podría ser que diga un 35. Entonces, bueno, el número aquí no solamente tiene un dígito, tiene dos dígitos. Entonces, si yo aquí, en vez de ese 2, tengo un 35 y no tengo el separador, no tengo la coma, entonces no puedo saber si esto es 3, 5 o es un 35. ¿Okay? Entonces eventualmente tengo que tener un separador, ya sea coma, puede ser punto y coma, puede ser el espacio, ¿verdad? Un espacio ahí con la barra espaciadora. Tengo que definir alguna forma de saber de dónde a dónde van los tokens. Eh, Eventualmente esto, bueno, se hace con árboles tradicionalmente, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a hacer, digamos, en texto puro. Lo vamos a manejar solo con texto por el conocimiento que manejamos hasta el momento en el curso. Lo otro, vean el detalle de los números. Los números en realidad no son tan directos de leer, porque un número puede tener un dígito, puede tener dos dígitos, puede tener la cantidad de dígitos que uno quiera, ¿verdad? Puede tener muchos dígitos, puede tener decimales,
sea, eventualmente podría ser que un número sea 3, coma o punto. Ahí tenemos que decir que vamos a usar. En algunos países se usa coma como separador decimal. En otros países se utiliza punto como separador decimal. Entonces, ojo, porque si vamos a usar coma como separador de tokens, entonces no podemos usar coma como nuestro símbolo de separador decimal, ¿verdad? Tendríamos que usar punto. Entonces podríamos usar, si vamos a usar coma como separador decimal, entonces yo pondría aquí punto y coma o un espacio. ¿Okay? Entonces hay que tener claro, digamos, esas cosas. ¿Qué vamos a aceptar? ¿Cómo lo vamos a aceptar? Y más adelante, bueno, ¿cómo vamos a leer un número, verdad? Eh, en nuestro algoritmo vamos a tener una función específica que va a leer números. Que cada vez que se encuentre un número, él vaya y analice cuál es el número que está leyendo. Si tiene un solo dígito o de pronto si se encuentra un número, entonces tiene que seguir leyendo hacia la derecha para ver cuántos dígitos hay, ¿verdad? Mientras vaya encontrando números, entonces los va sacando. Ya cuando se encuentra algo distinto a un número, entonces para y dice, ok, este es el número. Pero también un número entonces puede tener un número inicial, una coma o punto y un número después, ¿verdad? Que puede ser de la cantidad de dígitos que sea. Pero entonces nosotros andaríamos buscando expresiones que tengan esta forma. Un número con una cierta cantidad de dígitos, el separador de coma decimal y por aquí los decimales, ¿verdad? Esa es nuestra expresión. Entonces, si nosotros encontramos de pronto un número, vamos a hacer eso. Vamos a ir pasando carácter por carácter, viendo hasta en qué momento se acaban los números. Si sigue un punto, entonces ok, después de ese punto sigo leyendo números hasta que se acaben. Y si no sigue un punto, si sigue algún otro token, entonces ahí me detengo y digo que ese es el número. Ese es más o menos el algoritmo que vamos a utilizar para poder leer los números. Ya con eso yo creo que tenemos todo para poder tomar una expresión en notación infija y escribirla en notación postfija. Que eso es lo que queremos hacer. Y bueno, hasta acá queda este video. Como les digo, para la próxima lo que vamos a hacer ya ahora sí es escribir ese código que me pasa de infijo a postfijo. Y nos falta todavía el código que hace que toma una expresión en postfijo y la evalúa en un X particular. ¿Ok? Bueno, nos vemos más adelante.